Buenas tardes, señores. Hoy, como todos los viernes, estamos aquí con ustedes. Ustedes saben que yo a veces traigo un super invitado, otras veces traigo dos super invitados, pero siempre hay un super. Y hoy tenemos una super, por supuesto. No se creen ustedes que íbamos así a hablar y a perder el tiempo. Le tengo una super invitada hoy. Doña Cristina Aguiar es una leona, yo le digo así una leona, porque yo tenía miedo que tú dijeras una mega invitada. No, una leona, porque nosotros los dominicanos, que mucha gente, óyeme, cuando nos vamos fuera del país, y estamos unos cuantos años allá, dejamos como una estela, una rastra, y traemos el resto para la República Dominicana. Yo me quejo a veces de que aquí no se reconoce lo que hacen los dominicanos fuera. Es más, hay muchísimas cosas que ni se saben. No hace mucho murió, yo lo dije aquí y traje referencia, pero a nadie le importó, Nilo Herrera. ¿Quién era Nilo Herrera? Nilo Herrera era un médico dominicano que se graduó por allá por el 44, 45, hijo de un guardacampestre de un ingenio de San Pedro de Macorís. Tenía otro hermano que murió también recientemente, que fue mi compañero de estudio, Mario Herrera Argüello, que también fue a los Estados Unidos y terminó de director en un hospital cerca de la frontera de México. Nilo Herrera Argüello salió de aquí, se fue a los Estados Unidos y se convirtió en el jefe de todos los servicios de investigación de la Universidad de Yale y de los laboratorios. Se destacó tanto y fue tan importante que cuando hubo el caso de Chernóbil, ustedes recordarán aquello en Rusia, porque todavía nunca se ha sabido bien lo que pasó, se nombró un grupo de 10 personas, de las 10 personas más, de 10 países distintos. Había de los Estados Unidos, Inglaterra, judíos, en fin, rusos, etcétera, para estudiar eso y escribir un libro sobre el comportamiento que había que tener y qué había que hacer cuando hubiese otro accidente como el de Chernóbil. Bueno, por los Estados Unidos él fue el que fue. Pero no solamente fue él, yo le traje un día, pero le voy a volver a traer un libro que se escribió donde el chairman del grupo, o sea, el jefe del grupo de los 10, era Nilo Herrera Argüello, de San Pedro de Macorís, hijo de un guardacampestre. Pero no solamente él era el libro, todo el mérito se le da a él. Cuando hubo ahora la explosión esa en Japón, las instrucciones que se siguieron son las de ese libro, y ese es el libro que dice cuál es la conducta a seguir cuando suceda algo de esa naturaleza. Un dominicano, y no digamos cosas tan curiosas como que en la guerra de secesión de los Estados Unidos, cuando ambos bandos llegaron casi al agotamiento, pidieron ayuda a todos estos países, casi todo el mundo mandó ayuda económica y demás. Nosotros los dominicanos, que siempre hemos tenido poca fluidez de dinero, le mandamos una brigada de macheteros bajo el mando de un hermano de Luperón. En la batalla cerca de Atlanta, la última batalla que se libraron ahí, después de varias horas, no decidía la batalla y le dijeron a él, pero hay que, no se preocupe, vamos a organizar aquí una carga a machete con la gente mía. Y eso fue lo que decidió esa batalla. Aquí nadie sabe que ahí donde se celebró esa batalla hay una tarja que si yo algún día vuelvo la voy a sacar, donde se explica ese hecho y quién fue que decidió esa batalla. Y no voy a seguir porque tenemos un programa muy interesante con la doctora Aguiar y no le voy a seguir diciendo quién fue que fundó la ciudad de Chicago y quién fue que
etcétera. Como ustedes se miran, son dominicanos. Y los mejores médicos y los mejores investigadores que hay todavía hoy en día en los Estados Unidos son dominicanos. Entonces nosotros, yo no veo por qué cuando nos asustan así como ¡ay! Países que se creen que son muy importantes. Aquí hay mucha gente que como que se le mete el rabo entre las piernas y se asusta. ¡Ay, los americanos! ¡Ay, los canadienses! ¡Ay, los franceses! ¡Ay, no! Nosotros los dominicanos tenemos que defender y defenderemos siempre nuestro territorio, igual que todos, hasta los animales defienden su territorio, señores. Yo tenía en mi casa, en el patio, un nidito de un pájaro mosca. El pájaro mosca dominicano es el pájaro más pequeño que se conoce, excepto que dicen los cubanos que ellos tienen uno un poquito más pequeño, que pesa de que 2 gramos menos. Y ese pajarito hizo un nidito, que era un espectáculo verlo, y yo todos los días lo acechaba. Llamé a un amigo mío que se dedica a eso, lo estuvimos fotografiando. Cada vez que nosotros nos acercábamos a ese nidito, ese pajarito disminuyó, venía, se acercaba y se nos posaba casi en las orejas, asustándonos para que no nos metiéramos en su territorio. Así es. Hasta las picúas, la barracuda, defiende su pedazo de arrecife. Los ruiseñores, cuando ven un salnícaro que llega y se acerca, siendo un pájaro mucho más pequeño, y hasta a las aves de rapiña peregrina y hasta a veces a los guaraguabos, le marchan los ruiseñores para los espantarlos, para defender su territorio, sus hijos, su zona. Nosotros también sabemos defenderlo de nosotros, pero vamos a dejarnos de... Porque después nos dicen que somos unos patrioteros y todas esas cosas, ¿no? Cristina, me da gusto tenerte aquí. Gracias, don Armando. Tú eres una Yo voy a tener que venir más porque aquí yo aprendo historia de mi país. Como yo viví tantos años fuera, quizás yo tengo lagunas, pero yo venir aquí es enriquecerme, la verdad que sí. Y yo quisiera como que nosotros nos sintiéramos más orgullosos, efectivamente, de todos esos dominicanos que han tenido una vida en el exterior y que han sido tan brillantes, que han aportado tanto y que nos sintamos orgullosos de compartir ciudadanía con personas que han aportado tanto a la humanidad. Sí, y desinteresadamente. Desinteresadamente. Porque esta historia que usted acaba de hacer de ese señor Nilo Herrera es una historia ejemplar. El hijo de un guarda campestre dominicano, llegar a niveles de alcance universal, pero no es para que lo metamos debajo de la cama, eso hay que clamarlo a los 4 vientos. Yo lo he dicho y lo saqué y traje el libro y dice, está la lista de todo lo que escribieron el libro. Y dice, Nilo Herrera, chairman. Y entonces están todos los demás, de cada una de las naciones donde lo enviaron. Sí. Aquí eso no es noticia ni para los medios. Nosotros tenemos un serio problema con eso, de que nunca estamos suficientemente orgullosos de nosotros mismos. Nosotros tenemos un problema de autoestima, y yo creo muy severo, y a nivel colectivo sobre todo. Preferimos privilegiar el complejo de Guacanagarí. Sí, no, los antropólogos y los sociólogos lo caracterizaron eso en un informe sobre la cultura en República Dominicana, en el informe del PNUD sobre el desarrollo humano, diciendo que nosotros teníamos un complejo con todo lo que venía del exterior. Todo lo del exterior es mejor que lo de aquí. No es cierto, ¿eh? No, y eso, pero esas cosas se trabajan en la escuela, a nivel de la familia, todo eso se trabaja, eso no es una fatalidad. No, todo lo contrario. No, todo lo contrario. Sí. Ahora, efectivamente, el problema, yo estaba leyendo, le dije a una amiga, me pasé 2 días en un evento internacional y tenía como coequipiera conmigo, de mi equipo, una amiga de muchos años. Y le digo yo ayer, estábamos cansados porque fue bastante intenso. Oye, lo que yo me pongo a leer a la hora de dormir, La tiranía de los valores de Carl Schmitt, me dice, Cristina, pero solamente un cerebro como el tuyo puede aguantar la discusión que esta hora. Eso te sirve de descanso casi, como de relax. Descanso. Pero ahí encontré algo que me parece fundamental
y que está vinculado a lo que estamos diciendo. Cuando Nietzsche dice, Dios ha muerto, no se refiere tanto a la realidad inmanente que es Dios, sino a lo que los filósofos, Martin Heidegger, Weber, toda esa gente, para hablar de los valores, hablan del nivel suprasensible. En ese nivel suprasensible está la cultura, todo lo que es inmaterial. Y parece que nosotros hemos sufrido una influencia muy terrible de que lo suprasensible ha desaparecido, o sea, todo lo que corresponde al espíritu ha desaparecido, y entonces estamos concentrados nada más en la materialidad, y por eso vienen este tipo de cosas, de que no nos sentimos orgullosos de los dominicanos que han podido sobresalir en el exterior, que son estándares diferentes, y no hemos acomodado a la mediocridad local, cada vez más mediocre, porque aquí hay un reino de la mediocridad que casi lo estamos erigiendo en valor nacional, la mediocridad. Entonces, esas cosas se trabajan. Sí, pero mira, aquí hay grandes personajes que también se han mantenido. Yo recuerdo que un doctor Ponce en San Pedro de Macorís que descubrió la presencia del lechistosoma en unos ríos de Atomayor y demás. Y eso es una cosa que tiene una repercusión. Aquí nunca se ha hablado de eso y se pudo controlar la presencia de ese. Las cosas se han deformado, e incluso a veces por razones políticas. A mí me choca mucho cuando hablan de que Trujillo puso una fábrica de zapatos, la FADOC, y hizo una ley en que la gente tenía que andar con zapatos en los campos. Y fue todo lo contrario. Había aquí una epidemia de unos parásitos que entran por los pies, que se llaman necátor americano, que cada parásito se bebe 3 cc de sangre al día del infectado. Y aquí Dios. Había en los campos unas anemias terribles por eso. Y cuando a Trujillo le informaron que era y que entraba por los pies, decretó que no se podía andar descalzo y que había que ponerse zapatos. Como no habían zapatos suficientes para la población más pobre, él organiza y funda y hace una fábrica de zapatos que fue FADOC. Sí. Y la gente empezó a usar zapatos. Yo recuerdo que incluso al principio, yo chiquito me traían de San Pedro de Macorís a la capital con frecuencia, y en las carreteras, para que no se les gastaran los zapatos, porque como el problema era andar descalzo en la Tierra Negra. En la Tierra Negra, sí, ahí están los microbios. La gente en los campos se quitaban los zapatos, lo amarraban y se lo ponían aquí en el hombro y quedaba un zapato adelante y otro zapato atrás. Y eso, perdón, dio origen incluso a que desapareciera la anigua, que era un pajarito que se le metía por los pies. También. Todo el servicio doméstico en la capital y en los pueblos, cuando comenzaba a trabajar con la gente más acomodada, lo primero que tenían que hacer era curarse las niguas de los pies. Sí. Entonces, se han deformado las cosas. Mucho. Y se han malinterpretado. Cuando veo hace muchos años, yo trabajé con el doctor José de Jesús Álvarez, que es el papá de Fernandito Álvarez Bogar, que era un gran investigador y era un hematólogo. Y él tuvo la curiosidad de investigar y llegó a unas conclusiones, y yo tengo esos trabajos, en donde el 17% de la sangre de los dominicanos tomados al azar era sangre taína. Aquí siempre se ha dicho que los taínos fueron exterminados. Sí. Norman de Castro, hematólogo eminente, mi compañero de estudio toda la vida, teníamos una relación muy especial, yo era incluso el médico de sus hijos, hizo una investigación, en la cual yo tuve alguna participación, con los métodos modernos para determinar por ADN y todas esas cuestiones, la presencia de la sangre taína en la República Dominicana. Y le dio exactamente el mismo resultado que le había dado al doctor. El 17% de la sangre de todos estos muchachos es taína. Incluso hicimos una tesis muy curiosa. Que dijimos, hoy aquí, en ese momento, en la República Dominicana, había más sangre taína en volumen que lo que había cuando llegaron los europeos. Porque, claro,
nunca se ha sabido exactamente cuántos nativos habían aquí, pero Exacto. los que más creen que habían, dicen que había 500,000. O sea que ahora hay más sangre taína. Entonces cuando yo veo que, y aquí no tenemos que hablar de la mezcla de raza y demás, Sí. cuando yo veo que nos dicen no, que nosotros estamos discriminando y que nosotros, señores, No, eso es aquí una- nunca se ha discriminado a nadie. No, esa es una barbaridad. Esta es una sociedad mestiza, fundamentalmente mestiza. Entonces, esas son epítetos abusivos, o sea, calificaciones muy abusivas y que le faltan el respeto a la colectividad, a lo que es la nación dominicana. Pero eso es por falta de educación. Así mismo, así mismo. Y yo a veces me quejo, no estamos desviando de lo que dijimos, Sí. pero yo a veces me quejo de que aquí los gobiernos, todos los gobiernos, no se han ocupado de educar. No es el 4%, es que todos estos medios de comunicación, sobre todo los que tienen, Sí. le den oportunidad a gente que está dispuesta a ir y hablar y explicar todas esas cosas. Claro. No, lo que ponen son a 4 tigueritos, un salvaje haciendo una música rarísima que la llaman urbana y otra que sé yo qué cosa. Sí, sí. Pero no quieren, no hay interés en educar. No, y además la cultura. La cultura, bueno, puede ser que la música urbana represente una subcultura, pero la cultura es todos los símbolos que nos permiten identificarnos como comunidad y comunicar entre nosotros. Lenguaje, música, derecho, historia, todos esos elementos. Entonces, esa parte debería ocupar un renglón mucho más importante en la televisión. Todas esas cosas que nosotros estamos recibiendo, que lo único que hacen es hacerle perder el tiempo a la gente y hacer que su atención se derive hacia cosas de una banalidad afligiente para que no se ocupen ni de cultivarse en la forma noble, politizarse, es decir, interesarse más al manejo de los asuntos públicos. Porque el manejo de los asuntos públicos no es solamente una cuestión de la administración. Ya nosotros hemos pasado a un estadio, y en el mundo esa es la evolución, en que la democracia es no representativa solamente, es participativa. Cuando hablamos de democracia participativa, eso quiere decir que el ciudadano tiene un rol importante, no solamente de control, pero también de proposición dentro del Estado. Y por consiguiente, para poder ejercer esa ciudadanía más activa, que es la participativa, tiene que interesarse a lo que está pasando, a los temas, a lo que se está discutiendo en la agenda nacional, pero también en la agenda fuera de aquí, porque son los temas que terminarán influyendo en lo que se hace a nivel local, nacional, y después, claro, esa otra agenda internacional. Sí, pero incluso habría que estimular la defensa, el conocimiento de lo que somos nosotros, de lo que nos rodeamos. Aquí Creo casi que nadie sabe que todos los peces que se conocen en este país son palabras taínas, Sí, la verdad que sí. todos. Sí. Menjúa, jaiba, etcétera. Y no solamente los peces, sino la cantidad de palabras taínas que hay. Batea, todo, Llame, coa, yautía. llame, yautía, todo lo que se come. Sabe. Entonces la gente, cuando se hacen conscientes de eso, no, pero es que eso no es de los Estados Unidos, ni es de México, ni es de Francia, eso es nuestro. Es local. Y eso hace sentirse a uno mejor. Mejor, claro, claro. Yo creo que uno tiene que primero aprender a valorizar lo suyo para después tener la aptitud de correctamente valorizar lo que puede aportar el exterior. Pero eso tiene que pasar necesariamente por una mejor apreciación de lo que nosotros somos, de lo que tenemos, etcétera. Mira, nosotros conversando así, Si el tiempo se está yendo. sí, ya me están queriendo hacer señas. Uy, pero son implacables. No, haz una, dile a las personas que nos oyen, Sí. de qué que vamos a hablar ahora sí. cuando regresemos, Sí, porque, para que no sigamos en esto. Quizás vamos a conversar un poco sobre el aspecto internacional de las repercusiones internacionales
de los últimos acontecimientos que hemos estado viviendo con la sentencia de la Corte IDH del 28 de agosto y la sentencia del Tribunal Constitucional de unos días después, la 256-14. Para que la gente no tenga miedo de defender lo nuestro y lo que somos nosotros. Vámonos, que nos dijeron que teníamos que subir allá arriba. Vamos a subir cuando bajemos con la doctora y no vamos a seguir haciendo lucubraciones de este tipo. Adelante. Señores, aquí estamos de regreso. Yo los voy a dejar con Cristina porque ella es la invitada estrella y además la que sabe de lo que vamos a hablar exactamente. Y vamos a hablar de cosas muy interesantes. Porque hasta ahora teníamos un coloquio casi personal. Sí, casi personal. Casi personal. Sí, nos estábamos olvidando que estamos frente a la cámara. No, y que hay personas en sus hogares que están... Sí, pero la gente, tú sabes que a la gente le gusta que uno lo haga sentirse como si estuviéramos en la sala de su casa hablando. Exactamente, es verdad también. Así que echa para adelante. Los comentarios que yo quería compartir en el día de hoy son los comentarios en torno a esta situación que hemos estado viviendo al fallarse o darse a conocer, porque el fallo es de agosto, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra República Dominicana, en el famoso caso que dio vuelta en internet muchísimo de el desarrollo de la audiencia en México y de cómo había aparecido en esa audiencia de manera evidente e incontrovertible que eran unos impostores, que son personas que han usurpado identidad, que tienen documentos fraudulentos, etcétera. Era haitiano aquel de William Medina Ferreira. Sí, que tenía unos familiares que nadie lo conocía. Sí, ninguno de los familiares lo conocía. Y él decía que él era dominicano porque él tenía el pelo bueno y era más claro. O sea, una farsa, una cosa grotesca, ¿no? Comedia del arte. Y sin embargo, por encima de todo el buen sentido, la lógica, esta corte condena a la República Dominicana. Pero condenarla no importa, porque depende de cuál es la materialidad de la condena. No, condena a la República Dominicana nada más y nada menos que a cambiar su constitución. Cambiar su constitución, el derecho administrativo, el penal, el civil, y además erige en monumento internacional el fraude, la usurpación de identidad, la falsedad en escritura pública, concediéndole compensaciones financieras a los agraviados, a las víctimas. Yo no sé si la gente se ha puesto a pensar, fuera de los juristas, pero nosotros los juristas tenemos muchas deformaciones, pero el ciudadano ordinario de la calle, que se ponga a pensar que esa sentencia es vinculante, teóricamente porque de eso vamos a hablar, y que esa sentencia le dice a los tribunales dominicanos: ustedes ya no pueden condenar a nadie por falsedad en escritura pública, no pueden condenar a nadie por usurpación de identidad, no pueden condenar a nadie porque tenga documentos alterados. Eso es de una gravedad. O sea, esa sentencia lo que propugna es desarmar el país. Le dice a la nación dominicana lo que pasó el 27 de febrero de 1844, refrendado en el 1863 con la restauración de la República, y en el 1965 con la lucha de los constitucionalistas por el regreso a la constitucionalidad. Eso ustedes lo soñaron, eso no es verdad, porque nosotros, tribunalcito extranjero, yo le digo así, pero yo no quisiera faltarle respeto a nadie, pero yo en una ponencia ya lo catalogo de tribunal extranjero que aplica una ideología hegemónica, porque un tribunal internacional primero tiene otras características, y entre esas características está la diversidad de familias de derecho que están representadas o de sistemas de derecho representados, como es el caso de la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano supremo judicial de las Naciones Unidas. No supremo, el texto del artículo 109 de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas dice el órgano principal judicial del sistema de Naciones Unidas. Ahí tú tienes un chino, un japonés, un americano, tienes un alemán, tienes un jordano,
por el que yo voté, porque ese está desde que yo era embajadora en Naciones Unidas. Están todas las familias de derecho representadas. Eso es una jurisdicción internacional. Pero aquí estaba un mexicano, un brasileño, un chileno, y no me acuerdo dónde es el otro, que están obedeciendo probablemente a instrucciones que no tienen nada que ver con el derecho, sino con una agenda geopolítica. Lo de la ideología hegemónica dominante lo conforta. Si usted entra a la página de la Corte, los financiamientos, usted se va a dar cuenta de lo que yo le digo que es verdad. Ahí está como contribuyente al financiamiento de la Corte algunos actores muy importantes que tienen gran interés en imponer una agenda, no solamente aquí, pero en el resto del continente. Ahí está los Estados Unidos con más de 40% del presupuesto de la Corte. Está el ACNUR. Y está una serie de otras agencias. Que de hecho también es parte de los Estados Unidos, el ACNUR. O sea que si tiene el 40% y el ACNUR... Que aunque sea 10, 5, qué sé yo, bueno, pues ya ustedes están viendo. Entonces, la mayoría de esas agencias que aparecen participando en el presupuesto de funcionamiento de la Corte quieren implantar las agendas en lo que respecta el aborto. Ok, ¿les parece bien? Ahorita viene el artículo 37 también por ahí atrás. El aborto, el matrimonio homosexual. Y para hacer ese tipo de cosas, por supuesto que los derechos humanos es el vehículo más idóneo, porque los derechos humanos pretenden imponerse a título de orden supranacional. Yo entiendo que el consenso que se creó en la comunidad internacional, luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, que pasaron los juicios de Nuremberg y que en el 48 se proclama solemnemente en el Palacio de Chaillot por apenas 50 y pico de naciones, que era lo que componían las Naciones Unidas en ese momento, entre ellos la República Dominicana, representada por Minerva Bernardino, en ese conclave tan importante, que hubo un consenso sobre el tema de derechos humanos, porque acabamos de salir de algo tan terrible como fue el régimen nazi, que no solamente acabó con los judíos de Europa, pero también con los cíngaros, o sea, los gitanos de Europa del Este, porque todos eran considerados una raza inferior con relación a este epítome de la superioridad que Hitler se inventó, de la raza aria, los rubios, ojos azules, altos, fuertes, inteligentes, superdotados. Entonces, los judíos que eran más chiquitos, con la nariz diferente, etcétera, pues eso tenían que ir a los hornos crematorios y la solución final. Que después de algo tan terrible, pero además, unos años antes, porque realmente el intervalo entre el fin de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fueron apenas 20 años, para dos cataclismos de esa proporción, donde cayeron 5 imperios, desaparecieron 5 imperios, una miríada de gente se quedó sin ningún vínculo con nadie, porque y después de eso lo remachamos con el régimen soviético, que hubiera un entendido de la comunidad internacional sobre ese mínimo irreductible de derechos que tiene el individuo frente al Estado y que están vinculados a su condición humana por la barbarie que se había operado. Entre ellos aparece la nacionalidad, artículo 15 de la Declaración Universal, y el derecho a cambiar de nacionalidad. O sea, ese elemento de cambiar de nacionalidad nos da a nosotros ya una pauta sobre la interpretación del derecho a la nacionalidad. Sigue siendo un derecho que los estados son los que determinan, y eso lo dicen todos los profesores de derecho. Yo traje el libro publicado el año pasado, con ponencias de todas las luminosidades luminosas en derecho internacional privado, sobre lo que es el derecho a la nacionalidad. Hay una ponencia de una profesora argentina, creo que se llama Mónica Pinto, que habla de la nacionalidad como derecho humano. Sí, es un derecho subjetivo, es verdad, porque no es un derecho patrimonial, es un derecho subjetivo. Y
sobre lo que ella se fundamenta para desarrollar todo su trabajo es esa infortunada sentencia Jan y Bosicó contra la República Dominicana. Es la única jurisprudencia en la bolita del mundo que quiere asentar una nueva teoría sobre nacionalidad, derecho humano que se le impone al Estado sin condición. Y eso no es así. Primero porque en la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la nacionalidad, toda persona tiene derecho a nacionalidad. En este continente la apatridia no se conoce como tal, como lo conoció Europa, Eurasia. Aquí, en este continente, en esta región, no hay apatridia. Jurídicamente no hay apatridia, yo se lo voy a demostrar. Entonces, dice, además, el mismo artículo, que me parece que es el artículo 20, toda persona tiene derecho a la nacionalidad del territorio donde nace si no tiene derecho a otra. O sea, ese mismo artículo garantiza la jerarquía de las modalidades de atribución de la nacionalidad. Entonces, ¿por qué yo digo que en este continente no hay apatridia? Porque para que haya apatridia, se presentó el caso muy brevemente, sí, en este continente, bajo la dictadura de Allende, con los chilenos. Que los chilenos, para poder, era para contra lo que estaban fuera en el exterior, que salieron huyendo, no le daban la nacionalidad a los hijos nacidos en el exterior, a menos que se avecindaran en Chile. Y la República Dominicana no se la daba, pues eso fue un caso que se presentó, no se la daban porque estaban en tránsito. Esa es una situación de apatridia. Dos legislaciones que la niegan, aquí no es el caso. Haití la da porque lo dice su constitución, entonces, ¿por qué no quieren fabricar apatridia donde no hay? Doctora, nosotros necesitaríamos varias horas para estar aquí explicando cosas. Incluso déjeme hacer una pequeña observación. Usted habló de la doctora Minerva Bernardino, que fue la que firmó por República Dominicana. Sí, sí. Y yo creo que fue la última persona que murió de los que originalmente firmaron. Sí, eso. Ella fue la última que murió. Y fue la que propuso que en vez de llamarse los derechos del hombre, como se iba a llamar originalmente, se llamaron los derechos humanos. Sí, para que incluyera los derechos de la mujer. Te ves las cosas buenas que hacen los dominicanos fuera del país. Señores, se nos terminó el tiempo, no los temas. Los temas nosotros casi nunca se nos terminan, sino el tiempo. No nos queda más que desearle todo lo mejor, darle las gracias por haber estado con nosotros hasta ahora y desearles un feliz fin de semana y hasta la semana que viene, si Dios quiere.